Y vamos a control de asistencia. Acosta, Presente, doctor. Alarcón Ruesta, Presente, doctor. Alcántara Rivera, Presente, doctor. Alpiste Castillo, Presente, doctor. Álvarez Calla, Presente, doctor. Mijahuanca, Presente, doctor. Apari Muñante, Presente, doctor. Aquino Rojas, Presente, doctor. Arana Montenegro José Luis, Bardales Espajo, Presente, doctor. Carranza Aldana, Presente, doctor. Carranza, presente. Carranza, Presente, Carranza. Carranza, presente. ya está muy bien. Carrasco Cruz, Presente, doctor. Carreño Hilares, Presente, doctor. Castro Marroquín, Presente, doctor. Castro Ruiz, Presente, Castro Ruiz, doctor. Chagua Meca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Chávez Colque, Presente, Chávez, doctor. Buenos días. Chávez Molina, Presente, doctor. Cochachín León, Buenos días, doctor. Presente. Contreras Tataje, Buenos días, doctor. Presente. Presente, doctor. Cotera Rojas, Cotera, Díaz Guerrero, Díaz Díaz presente. Guerrero, presente, ya. Dueñas Presente. Atocha, Elguera Cárdenas, Presente. Espinosa Jersey, disculpe, Presente, doctor. Galdos Valeriano, Presente, doctor. Gamboa Vázquez, Presente, doctor. García Bendezú, Presente, doctor. Gómez Llovera, Presente, doctor. Guillén Juárez, Profesor, presente. Gutiérrez Pariona, Presente, doctor. Buenos días. Gutiérrez Parona, ¿sí? Sí, presente. Guamaña Lorenzo, Presente, doctor. Buenos días. Infante Pérez, Presente, doctor. Lazo Cárdenas, Presente, doctor. Lizama Cernaque, Presente, doctor. Presente, doctor. Malca Loaiza, Presente, doctor. Buenos días. Martínez Parra, Presente, doctor. Medina Castillo, Presente, doctor. Medina López, Presente, doctor. Meléndez La Rosa, Presente, doctor. Milán Vega, Muñoz Bulgarín, Presente, doctor. Muñoz Serrano, Presente, doctor. Nina Paitán Cayagua, Presente, doctor. Nirapaitán. Olivera Ruiz, Presente, doctor.
Orozco Díaz, Natalie. Orozco. Ortega Zulca. Presente. Presente, doctor. Palma Molina. Presente, doctor. Palma. Paredes Casanova. Presente, doctor. Pilco Delgadillo. Presente. Pisani Gil. Presente, doctor. Quintana Casuso. Presente, doctor. Quispe Goicochea. Presente, doctor. Quispe Manrique. Presente. Quispe Taboada. Presente, doctor. Ramírez Quirós Mayra. Presente, doctor. Ramírez Sánchez William Aldair. Presente, Ramírez doctor. Sánchez. Presente. Rivera Guasasquiche. Presente, doctor. Rojas Sancajima. Presente, doctor. Rojas Soto. Rosas Soto. Rosas presente. Sánchez Cruz. Sánchez Cruz presente, doctor. Seguier Guamán. Seguir Guamán presente, doctor. Soto Flores Marita. Presente, doctor. Ulloa Ordóñez. Lucía Victoria. Ulloa. Doctor. Vargas Cornejo Manuel. Presente, doctor. Presente, Vargas. ¿Ya? Vázquez Vélez Sheila. Presente, doctor. Velapatiño Poema P. Presente, doctor. Presente. Vilela Vera. Presente, doctor. Villagómez Quiñones Andrea Teis. Villagómez. Isásiga Guanacea. Presente. Zapana Quesada. Presente, doctor. Ceballos Sosa. Presente, Ceballos, doctor. Zorrilla Chacón. Zorrilla. Presente, Zorrilla. Presente, Zorrilla, doctor. Arana Montenegro José Luis. Cotera Rojas. Doctor, ahora no está teniendo problemas. No, estoy hablando. Cotera, ¿está? No. No está. El resto está. Solamente estoy llamando por segunda vez los que han. Milán Vega. Presente, doctor. Orozco Díaz Natalie. Doctor, presente. Le dije presente cuando me llamó por primera vez. ¿Cómo apellida? ¿Cómo apellida? Orozco Díaz, doctor. Le dije presente. Ya, por eso. Orozco Díaz, ya está bien. Ya está, no hay problema. Villagómez Quiñones. No está. Arana, Cotera y Villagómez, los tres no están. Bueno, vamos a iniciar la clase. El tema ahora es la enfermedad sidopéptide, que es una enfermedad también que es bastante frecuente y que
además, si bien es cierto que es tributaria en profundidad para los gastroenterólogos, pero son enfermedades que ven o manifestaciones o dentro de de enfermedades que son vistas por todas las especialidades, directa o indirectamente. Como mencionamos, estamos dando inicio a la unidad 5, o sea, con gastrointestinal. Después viene la parte bueno, el gastrointestinal, después viene la parte endocrinológica. Iniciamos con la parte de la farmacología de la enfermedad acidopéptica, que antes de ver lo que es la úlcera péptica, tenemos que ver que se mantiene un equilibrio generalmente entre la secreción ácida y los factores de protección. Con ese equilibrio hay protección de la mucosa, prácticamente se frena los efectos de la acidez y no hay daño de la mucosa. Entonces, para eso tenemos que ver dos aspectos importantes. Uno, mecanismos que estimulan la secreción generalmente son porque estos mecanismos justamente son mecanismos donde uno puede intervenir. La histamina, la acetilcolina y la gastrina. Lógicamente que influyen al final en lo que se llama la bomba de protones, que incrementan la producción de ácido. Estos son fundamentalmente estos tres factores. Generalmente la histamina actúa a nivel de los receptores H2 que se encuentran en la membrana vasolateral de la célula parietal. Igual, la acetilcolina y la gastrina, que todas participan en la producción de ácido a través de la bomba de protones. ¿Qué mecanismos son los que inhiben la secreción ácida? O sea, estos producen secreción y estos inhiben la somatostatina, producida por las células deantrales, inhibe la secreción de células parietales y al disminuir la secreción de células parietales también de la liberación. O sea, inhibe la liberación de gastrina e histamina. O sea, gastrina e histamina inhiben la liberación. Otro factor es la secretina. Inhibe la secreción de gastrina y estimula al páncreas para secretar bicarbonato. Estos son mecanismos que inhiben la secreción. Entonces hay un equilibrio entre estos mecanismos y estos mecanismos. La secreción péptica, las células del cuerpo de fondo secretan pepsinógeno que activa la pepsina a un pH menor de 4. O sea, estos son factores que hay que tener en cuenta para la producción. Entonces, agregando un poco a lo que hemos mencionado antes, los mecanismos de producción, hay factores defensivos de la mucosa gastrointestinal. La barrera de moco que impide el contacto de la pepsina y otras enzimas proteolíticas, o sea, la mucosa. Integridad de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica, al igual que la mucosa de tipo bucal también, tiene una capacidad de regeneración, pero rapidísima. A los 2-3 días se recuperan. Ya hemos mencionado secreción de bicarbonato por parte de las células del cuerpo yantra. Y es importante también el flujo sanguíneo, que es importante para la conservación de la integridad de la mucosa. Y hay otro aspecto que cuando hablamos de AINES, vemos la estimulación de la estimulación fisiológica de las células producían el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico daba lugar a dos ramales. Uno de ellos era la ciclooxigenasa y el otro era la lipoxigenasa. Dentro de la ciclooxigenasa había la ciclooxigenasa 1, que producía prostaglandinas que eran protectoras, prostaglandinas protectoras
de la integridad de la mucosa y protectoras de la función renal y protectoras también de la agregación plaquetaria. Entonces, liberación de prostaglandinas que ejercen función citoprotectora y además estimulan la reparación celular e inhibiendo la secreción de células parietales. Este es los aspectos fisiológicos del estómago que conservan, digamos, la integridad del gástrica y duodenal a la vez. Entonces, ¿qué es la úlcera péptica? Es un conjunto de desórdenes ulcerativos del tracto gastrointestinal superior, estómago y duodeno, que requiere ácido y pepsina para su formación. O sea, con ácido y pepsina se forma la úlcera péptica. Pero acá tenemos cuáles son las etiologías comunes que producen esto. Lo más importante es infección por Helicobacter pylori. Esto ya está actualizado, ya está demostrado que en la úlcera péptica interviene infección por el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y un tercer factor, una tercera etiología, daño de mucosa relacionada con estrés, que más que todo condiciona, pero no hay hasta la fecha hay mucha controversia sobre la formación directa de úlceras. En cambio, Aedes y Helicobacter pylori sí están demostrados. Entonces, es importante. Esto es importante porque cuando usted tiene un paciente con úlcera péptica, usted tiene que tratar esto y tiene que tratar esto y evitar o sea, estos tres factores. Tal es así que uno de los objetivos de la terapia de la úlcera péptica es erradicar la infección por Helicobacter pylori. Estamos hablando de úlcera. Entonces, ahora, la fisiopatología. Nosotros hemos mencionado y estamos tratando de actualizar con todos los temas. Es importante para establecer objetivos terapéuticos y es importante para establecer las estrategias terapéuticas, es la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, la fisiopatología de la úlcera péptica está dada por un balance entre factores agresivos, el ácido clorhídrico y pepsina, y los factores protectivos, el mucos bicarbonato, prostaglandina E2 que participan en la defensa y reparación de la mucosa. Eso es importante. Y acá viene lo otro que ya mencionamos. La acidez gástrica, un factor. Infección por Helicobacter pylori y el uso de Aedes son factores independientes que contribuyen a la disrupción que contribuyen a la formación de úlcera. El mucus, el bicarbonato y defensa de las células epiteliales, el flujo sanguíneo protege, son factores protectores y estos son factores desencadenantes. Y las prostaglandinas endógenas, la E2, facilitan la integridad y la reparación de mucosa intestinal. Esto es importante porque acá es donde podemos ver dónde vamos a intervenir. Entonces, acá tenemos un resumen un poquito más en profundidad. La infección por Helicobacter pylori causa inflamación de la mucosa. En todos los casos causa inflamación. La infección causa inflamación. Pero solo la minoría hace úlcera gástrica o cáncer. O sea, la minoría no más hace. O sea, la presencia de Helicobacter pylori es bastante frecuente en nuestro medio. Y produce inflamación, a veces produce gastritis, eso. Pero solo la minoría hace úlcera o cáncer, porque en gástrico, ese es uno de los factores. Cuando hay una úlcera gástrica, hay que erradicar también esto. De todas maneras, para mejorar la úlcera y evitar la complicación, pues hay riesgo de cáncer gástrico.
Las enzimas bacterianas del Helicobacter pylori, su adherencia y su virulencia producen injuria de la mucosa y daña las células epiteliales. Esto es lo que hace el Helicobacter pylori para producir úlcera péptica. Los AINES no selectivos causan daño de la mucosa por irritación, o sea, por dos pasos. Uno, irritación directa, y la otra a través de la inhibición de prostaglandinas. Los selectivos, los inhibidores COX-2, tienen bajo riesgo de úlcera, pero tienen otro riesgo que ya mencionamos en la clase anterior. Los corticoides incrementan el riesgo cuando se usan junto con AINES, ni hablar. Y hay otros factores que intervienen, que es, por ejemplo, el tabaquismo, el estrés psicológico, no como causa, pero sí como agravante. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes, muy importantes. Y acá tenemos la úlcera, la reacción tópica, la reacción inhibición de la ciclooxigenasa, disminución de prostaglandinas, aumenta secreción ácido gástrico, disminuye la producción de bicarbonato y disminuye el flujo sanguíneo. Esta es la forma como produce la úlcera péptica los daños. También hay daño de la mucosa debido a radicales libres y proteasas derivadas de los neutrófilos. O sea, todos los aspectos importantes. O sea, cuando administramos AINES, por eso mencionábamos que los AINES hay que saberlos administrar, hay que saber dar su dosis y hay que saber para qué se da y la duración, porque las reacciones adversas son muy, muy, muy severas. ¿Qué hace el Helicobacter pylori? Hemos dicho que produce inflamación en las células antrales y inhibe la somatostatina, que es un factor protector para la producción de gastrina. Y esto hace que las células parietales, como la gastrina se inhibe, ya hace que las células parietales, no, la gastrina aumenta, las células parietales aumentan la proliferación celular y producen úlceras duodenales. Esto es lo que hace el Helicobacter pylori. Es importante señalar asimismo que el papel principal del ácido, factores de riesgo, hay factores genéticos. La úlcera duodenal es más frecuente en jóvenes, la úlcera gástrica en personas de mayor edad. Úlceras asociadas en AINES es generalmente en personas de mayores de 60 años. Y ya hemos mencionado los factores agresores, cigarrillo, alcohol, AINES. Hay enfermedades asociadas, que la enfermedad de Solinger-Ellison, que es un gran incremento de acidez, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alcoholismo, enfermedad de Crohn, que son factores asociados a eso. Y acá tiene, solamente para mencionar esto acá, los factores que regulan la secreción gástrica, la gastrina, la acetilcolina y la histamina, que están en la parte vasolateral de la célula. Y la bomba de protones, que está justamente en el lumen. Entonces, ¿dónde van a actuar las medicaciones antiulcerosas? Uno, en receptores de histamina, bloqueadores H2. En la bomba de protones, inhibidores de bomba de protones. Y los antiácidos que neutralizan. Entonces, los antiulcerosos, entonces, se clasifican. Tenemos acá la clasificación de los antiulcerosos.
agentes que inhiben la secreción de ácidos, que son antisecretorios, para no confundirlo como le dicen los agentes neutralizadores, que son antiácidos. Estos antisecretorios disminuyen la secreción de ácidos y estos antiácidos neutralizan el ácido que está ya en el estómago. Entonces, lo que es importante para como tratamiento, no solo sintomático, sino tratamiento curativo y de las complicaciones, en términos generales son los antisecretorios. Y entre los antisecretorios tenemos los antihistamínicos de H2, y los inhibidores de la bomba de protones. Podemos adelantar un poco que en este momento los inhibidores de la bomba de protones tienen ventajas para la úlcera. Eso no significa que no se usen. Ambos se usan para úlcera. Pero tienen ventajas porque los inhibidores de bomba de protones obtienen una mejoría mucho más rápida, o sea, una curación también más rápida y prácticamente disminuyen el riesgo de recidivas también. Por esta razón, generalmente el de primera elección siempre son los inhibidores de bomba de protones. Vamos a ver, estos también, los anti-H2 también se utilizan, pero se utilizan para otros procesos, pero también se utilizan y se han utilizado siempre, porque lo primero que aparecieron para el tratamiento de la úlcera fue los antihistamínicos H2, pero por su mecanismo de acción, y hemos visto la bomba de protones, ahí es donde se produce más disminución de acidez que cuando se da inhibición de anti-H2. Dentro de los antihistamínicos de anti-H2 tenemos la cimetidina, que es un impotente inhibidor enzimático y que produce también problemas febriles. La ranitidina también produce, la famotidina y la nisatidina. Vamos a ver una lámina luego, pero les voy adelantando. La ranitidina era la que más se seguía utilizando y en abril de este año ha sido retirado por la FDA. Les voy a mostrar el escrito en el mismo idioma y lo traducimos. La cimetidina tiene muchos interacciones porque es un potente inhibidor enzimático y tiene varias reacciones adversas. La famotidina y la nisitidina es la que también se están utilizando, pero hemos mencionado que es mejor con inhibidores de bomba de protones. Pero vuelvo a decir, no significa que no se use para úlceras. Pueden usar, pero hay que individualizar la terapia. Dentro de los inhibidores de la bomba de protones tenemos el omeprazol, el esomeprazol, que viene por vía oral y por vía endovenosa, lansoprazol, pantoprazol y todos los azoles, todos los parazoles. Estos son prazoles, no azoles, sino prazoles. Tienen la ventaja en cuanto a producción de ácidos, son las mismas de todos son igual. La diferencia está a veces en algunos problemas en la absorción, algunas interacciones, la farmacocinética, sobre todo la vida media de eliminación. O sea, son variantes farmacocinéticas, pero los efectos son iguales. El segundo grupo son los agentes neutralizantes de antiácidos, que generalmente son sales de aluminio y magnesio, el carbonato de calcio y la hidrotalcita, aluminio hidratado de magnesio. Ahora tenemos esto. Tenemos una combinación que está bastante en boga, que es el magaltrate, que es una combinación de trisilicato con aluminio con magnesio y que se está utilizando como antiácido para dispepsias, o se utiliza para reflujo gastroesofágico. Tercero, estos son neutralizadores de ácido que actúan, ya hemos dicho dónde actúan ellos, acá, ya en el lumen.
Este es el lumen intestinal, en el lumen actúa. En cambio, ellos actúan disminuyendo la secreción de ácido. No se secreta ácido, estos neutralizan el ácido que hace el libero. Luego viene en tercer lugar los protectores del nicho ulceroso. Entre ellos tenemos los disacáridos sulfatados, el sucralfato. El sucralfato es un protector del nicho ulceroso que tiene una cualidad que no altera el pH. Y por un tiempo, yo no sé si hasta la fecha se sigue usando, por un tiempo empezamos a usar el sucralfato en casos para evitar úlceras de estrés. ¿Por qué razón? Porque cuando usted utiliza antiácidos, baja el pH. O sea, se altera el pH y ya no es ácido, es más alcalino. Y en medio alcalino los gérmenes desarrollan con más facilidad que en medio ácido. Por lo tanto, para no cambiar el pH ácido se daba el sucralfato y aparentemente algunos estudios nos revelaban que había disminución de la colonización gástrica por gérmenes y por lo tanto disminución ya de infecciones intrahospitalarias. Estas son hipótesis, hay algunos estudios, pero no sé la situación en este momento. Otro de los agentes protectores del nicho ulceroso son los compuestos de bismuto coloidal, que generalmente tienen también componentes de aluminio, como vamos a ver luego. Y por último, los potenciadores de los mecanismos de defensa, las prostaglandinas, también el ciclorolfato. Las prostaglandinas, el misoprostol. El misoprostol, que es una sustancia que es un análogo de la prostaglandina E, es un protector de mucosa, pero también lo mal usan como antiabortivo, disculpe. Entonces, por esta razón, en personas que están gestando no se le puede dar como esto y además hay que saberlo usar porque a eso, cuando hagamos el capítulo vamos a ver las grandes desventajas también que tiene de usar, sobre todo en determinados pacientes y cuáles son las indicaciones precisas de esto. Y el sucralfato también, que potencia el mecanismo de defensa, al igual, no solamente, lógicamente protegiendo el nicho ulceroso. Entonces, ya mencionamos la fisiología de la úlcera, hemos visto la fisiopatología de la úlcera, hemos visto cuáles son ahora vamos a ver cuáles son los objetivos y hemos visto cuáles son los grupos, esas son las estrategias farmacológicas, cuáles son los grupos. Pero antes de ver los grupos, tenemos que ver los objetivos. Acá nos hemos adelantado un poco en aquella teoría. Objetivos: aliviar el dolor, curar la úlcera, prevenir la recurrencia y reducir las complicaciones. Esto es. Entonces, tiene que comparar los inhibidores de bomba de protones versus los anti-H2, que son antisecretorios. ¿Cuál de ellos cumple más objetivos o todos los objetivos y cuál cumple menos los objetivos? En pacientes con estos objetivos de la úlcera del tratamiento, pero en pacientes con Helicobacter pylori más úlcera activa, hablamos de úlcera activa, no solamente que tengan presencia de Helicobacter pylori, sino con úlcera, o que el paciente ya tuvo una úlcera anterior, o tiene una complicación de ulcerosa, dice el paciente, yo me sangré por una úlcera, o tuve una úlcera, y aunque ya no esté, pero sigo teniendo Helicobacter pylori, el objetivo es erradicar el Helicobacter pylori y sanar la úlcera, lógicamente. Lógicamente, curar la enfermedad con un régimen costo efectivo. Esto es importante. Pero en pacientes, ojo, pacientes que tienen úlcera activa,
y tienen Helicobacter pylori, el tratamiento es erradicar, parte del tratamiento es erradicar Helicobacter pylori. Ya vamos a ver por qué también. Para pacientes que tienen úlceras con AIDS, el objetivo es sanar la úlcera lo más rápido posible para evitar sangrado y evitar esas cosas. Y lógicamente suspender los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son ya ahora viene la terapia inicial de la úlcera péptica? Inicio de la terapia. O sea, tratar la etiología subyacente, en este caso, hemos mencionado que hay erradicación del Helicobacter pylori. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen un paciente con úlcera, hicieron una endoscopía y tienen una úlcera, de todas maneras, o sea, si le encontraron una úlcera, le sacan una biopsia para ver qué tipo de lesión es y para ver también si tiene o no tiene Helicobacter pylori. Y si tiene una lesión más o menos sospechosa, de todas maneras ustedes tienen que hacerle determinación si hay presencia o no de Helicobacter pylori. Actualmente se está utilizando la prueba del aliento para el Helicobacter pylori. Y acá viene, ¿por qué razón hay que erradicar el Helicobacter pylori? Es porque la erradicación está asociada con alto índice de curación, o sea, en pacientes con úlcera duodenal y gástrica, o sea, cuando se erradica, la curación es altísima. Y acá hay un estudio de metaanálisis de 24 randomizados, ensayos científicos, están en ensayos clínicos. 24 ensayos clínicos, no es un solo ensayo, 24 ensayos, que incluyeron 2.102 pacientes con úlcera péptica, que reveló que a los 12 meses, una remisión de la úlcera a los 12 meses para úlcera gástrica duodenal, que fue mucho más alto en pacientes que erradicaron el Helicobacter pylori, comparado con los pacientes que tuvieron una infección persistente. O sea, los que le erradicaron, 97%, 98% curaron, y los que no erradicaron, 65 y 61. Entonces, lo importante que es erradicar la infección por Helicobacter pylori. Además, la erradicación está asociada con una disminución de recurrencia de úlcera gástrica y duodenal en los que ya no mantuvieron la terapia antisecretaria, le quitaron la terapia y menos recurrencia, o sea, cura y menos recurrencia. El otro aspecto que hemos mencionado con relación a la terapia de la úlcera, primero es erradicar la úlcera, erradicar el Helicobacter, segundo, descontinuar el uso de AINES, porque su uso está asociado con incremento de complicaciones, que hemos dicho que es perforación, sangrado, etcétera, etcétera. Ahora tenemos acá los agentes antisecretorios que hemos mencionado. Vamos a empezar con los anti-H2, cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatadina. Ya vimos un concepto general de todos, cuál en términos generales cómo actúa un grupo, cómo actúa en otro, y cómo se inicia la terapia y cuáles son los objetivos esenciales de la terapia. Nosotros estamos incluyendo justamente estos aspectos porque lo estamos orientando a la terapéutica. No estamos incidiendo mucho en los aspectos bioquímicos de los fármacos. Sí insistimos en algunos aspectos farmacocinéticos, sí insistimos en algunos aspectos farmacodinámicos, lógico, y sí insistimos en interacciones, reacciones adversas, etcétera, que son muy importantes. Pero en los aspectos ya profundos, que son interesantes y que tienen que revisar ustedes,
prácticamente no estamos incidiendo mucho porque estamos tratando de darles orientación de cómo manejar estos problemas. Los anti-H2, ¿cuál es su farmacodinámica? Inhiben la secreción ácida por bloqueo de los, ya hemos mencionado, de los receptores H2 que están en la membrana vasolateral de las células parietales. ¿Qué hacen? Inhiben la secreción ácida basal nocturna y secreción pero en 60-70% de la secreción ácida en 24 horas. O sea, pero hay otra cosa, no mantienen niveles sostenidos de pH intragástrico superiores a 4. O sea, lo ideal, porque si el pH es bajo, lógicamente la úlcera no cura, entonces tiene que mantener un nivel por encima de 4, pero esto lo mantiene, pero no todo el día. Y tiene menos efecto que los inhibidores de bomba de protones. Lógicamente su efecto depende también de la concentración plasmática. La farmacocinética de los antagonistas H2, su absorción es buena, su concentración pico la alcanzan a las 3 horas. Todos los agentes antisecretorios, hablando de inhibidores H2, inhibidores de bomba de protones, su absorción se reduce cuando se usa con antiácidos, pero con alimentos no, de ninguna manera. Se metabolizan a nivel hepático y lógicamente utilizan el citocromo P450, especialmente la cimetidina. Por otro lado, la biodisponibilidad se reduce hasta 30-70% por el fenómeno del primer paso. La cimetidina tiene una biodisponibilidad 50%, la nisatadina 90%. Atraviesa barrera hematoencefálica, circulación fetal y leche materna. Sin embargo, al parecer en gestantes tienen seguridad porque no hay estudios, pero al parecer tienen cierta seguridad. No han visto estudios, no han visto, digamos, problemas teratogénicos en animales de experimentación y lógicamente no hay estudios en humanos. Su eliminación de los anti-H2 son por filtración glomerular y secreción tubular, por eso es que la cantidad que se elimina es mucho mayor que la de filtración. Entonces, los pacientes que tienen falla renal, para estos hay que disminuir 50%. Es importante siempre cuando tener en cuenta la función renal, la función hepática. Es importante, siempre mencionamos esto. La vida media de la cimetidina es con falla hepática, se prolonga, entonces hay que disminuir, pero la reducción se hace cuando además hay insuficiencia renal y falla hepática, ahí se hace la reducción. Y estas son las reacciones adversas de los anti-H2. Yo les mencionaba que generalmente los productos cuando salen al mercado, generalmente salen con algunos tipos de reacciones adversas, pero que generalmente son dependientes de notificaciones espontáneas, más que de estudios de vigilancia. Entonces, cuando ya pasan años, se van viendo más reacciones adversas con los productos. Ya lo hemos visto también en el caso de los estatinas. Ginecomastia, impotencia, que ocurren con alta dosis de cimetidina y tiempo dependiente, o sea, por reacciones de tipo C, o sea, a largo plazo y alta dosis. Rara vez ocurre cuando se da menos de 8 semanas. Efectos en el sistema inmune se asocia a deficiencia de vitamina B12. Hay varios, hemos visto ya varios fármacos que disminuyen la absorción de vitamina B12. Vamos a ver, también vimos la vez pasada la metformina y otros fármacos que vamos a ver. Los anti-H2 se puede asociar a mielosupresión, trombocitopenia, rash por reflujo inmune. Estas reacciones no son muy altas, pero son de impacto.
efectos en el sistema nervioso central, confusión, somnolencia, convulsiones. Y acá viene la cimetidina, es un potente inhibidor del CYP, de todos los fármacos que se eliminan por la isoforma 1A2, 2C9 y 2D6, y pueden causar interacciones. Efectos cardiovasculares puede haber bradicardia, bloqueo AB, prolongación de QT. O sea, tienen reacciones adversas de impacto clínico. A nivel renal, nefritis intersticial, rara vez con cimetidina. Y esto es un aspecto que justo lo vamos a ver ahora. Contaminación con nitrosodimetilamina, probable efecto carcinogenético con ranitidina. Hasta acá, que esto está descrito hasta acá, no hicieron nada, sino solamente estaban observando. Y de esto ya fue descrito hace algunos años, que estaban observando que sí, que no, que por acá, e inclusive la ranitidina lo vendían en Estados Unidos como productos OTC sin farmacia, sin receta, disculpe. Y luego aparece esto. Ranitidina, retiro del mercado por FDA. Esto está en inglés. Suspensión de ranitidina, retiro de ranitidina del mercado norteamericano. Abril del 2020. O sea, lo que lo manifiesta es, siguiendo la investigación de contaminación con nitrosodimetilamina, un probable carcinógeno humano, la FDA suspendió el retiro, o sea, de inmediato retiró la prescripción, incluyendo medicamentos por vía oral y por vía parenteral, y también los over the counter, o sea, OTC, los que están fuera de receta. La FDA encontró niveles de contaminación de algunos productos de ranitidina, por lo cual puede incrementar todo el tiempo, lógicamente, cuando se almacena a temperatura ambiental. Y que pues, los pacientes se pueden exponer a niveles inaceptables de esta sustancia. Sin embargo, la FDA no encontró estas sustancias en la famotidina ni en la cimetidina. Pero hemos dicho que en todo caso la que tiene más libertad de uso es la famotidina, porque la cimetidina tiene muchas interacciones medicamentosas que ya mencionamos y también muchas reacciones adversas. Y ya hemos visto la comparación con los inhibidores de bomba de protones. Las respuestas a estas impurezas del NDMA, hay otras oficinas regulatorias en el mundo, por ejemplo, la Agencia de Canadá, Agencia de Medicinas Europea, son considerando tener similares medidas, o sea, también lo van a retirar a nivel de Europa, a nivel de Canadá. Yo no sé, acá, yo les envié ya este reporte a la de la DGMIT, no sé, o de repente ellos ya lo tienen también, para ver si por lo menos tiene que ser suspendido el uso de ranitidina, por si acaso, y esto lo estoy diciendo para que ustedes sepan desde ahora. Este es de la FDA, por el último acá está pueden entrar a la FDA, todo esto. Como ven, yo trato de darles todos los insumos, pero lógicamente ustedes son los que toman las decisiones como médicos. Las interacciones medicamentosas de los anti-H2 disminuyen la secreción gástrica y puede alterar la disponibilidad, velocidad de absorción de otros medicamentos. Lógicamente vimos que cuando hablamos de biodisponibilidad, vimos que, por ejemplo, si cuando uno utiliza la ciprofloxacina, que se absorbe en medio ácido, prácticamente si le cambia le da un anti-H2 no se va a absorber. Y así otros medicamentos también, las tetraciclinas, una serie de sustancias. El otro aspecto es que la cimetidina es inhibidor del
citocromo P400, y disminuye el efecto del metabolismo de la warfarina. Al disminuir el metabolismo, incrementa su concentración. Lo mismo de la fenitoína y la quinidina. La quinidina, te da quinidina, aumenta, y la quinidina es demasiado tóxica. De los beta bloqueadores, la digoxina y la nifedipino. El nifedipino, que es un antagonista de calcio. Entonces, estas son las interacciones, ya vimos las reacciones, ya vimos el retiro del mercado, que ha sido recién en abril de este año. Usos terapéuticos, úlcera duodenal, cicatrización 4 o 6 semanas de terapia. Úlcera gástrica, 8 semanas de terapia. Enfermedad de reflujo gastroesofágico no complicada, para la pirosis se utiliza. Con este se usa bastante. Prevención de hemorragia por gastritis debido a estrés también se utiliza para gastritis, se utiliza los anti-H2 y dispepsias no ulcerosas. Pero ya mencionamos que tiene un poco de desventaja en el caso de úlceras, con relación a los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones son profármacos, se absorben a la circulación sistémica, tienen la vida media corta, pero su vida media tisular es mayor que la vida media sistémica. Son bases débiles, Lógicamente, se expenden en cápsulas de cubierta entérica. Como son bases, se expenden en bases de cubierta entérica para evitar el efecto de los ácidos. Se administra generalmente una hora, media hora, una hora antes de los alimentos. Generalmente los inhibidores de bomba de protones. Eso para todos, omeprazol, lansoprazol, todo media hora. Algunos dicen una hora mejor, una hora antes de los alimentos. Su biodisponibilidad cercana al 80% y disminuye con alimentos un poco. Por eso es que hay que darlos una hora antes de los alimentos. Otro de los aspectos de inhibidores de la bomba de protones es el metabolismo, utiliza el CYP1219 o 3A4, que es para el omeprazol. Disminuye el metabolismo, unión a proteínas mayor del 95%. La mayor parte se elimina por vía urinaria, excreción urinaria, 80% metabolitos, y billar. No se necesita reducción de la dosis porque son con metabolitos inactivos. Acá tenemos, en esta lámina tenemos lo que es el pK de cada uno de ellos, o sea, están por encima de 4 o 4 es básico, con bases. Este es un poquito menos y todos son bases. La biodisponibilidad es bastante alta con el esomeprazol. Por eso es que el omeprazol se ha dejado de utilizar un poco y se utiliza más el esomeprazol o lansoprazol porque su biodisponibilidad es mayor. Y lógicamente la vida media de eliminación de los omeprazoles, ¿no? Porque la vida media tisular es mayor, o sea, no hay ningún problema. La dosis acá, 20 a 40 cada 24 horas. Vienen de 20, generalmente se da 40 en omeprazol o esomeprazol. Lo mismo lansoprazol 30. Y acá tienen el resto la farmacodinámica de las bloquean la secreción ácida por inhibición no competitiva en la bomba. La vida son 18 horas, vida media biológica mayor que la vida media plasmática, o sea, por eso es la vida media, por eso es que se da una sola vez al día. Lógicamente está relacionado con la concentración del fármaco en el estómago. ¿Cuáles son sus acciones?
suprimen la secreción de ácido en forma proporcional a la dosis. O sea, por eso que algunos dicen, empieza con 10, o si no, das con 20 o 40, dependiendo del grado de acidez, tanto en ayuno como en la estimulada. La supresión ácida es mayor que con anti-H2, eso es lo que mencionamos desde un comienzo, esas son las... Aceleran la cicatrización de úlceras duodenales, menos efectos sobre las gástricas. Inhibición ácida persiste después de su desaparición plasmática, o sea que hay inhibición gástrica todo el día. Esa es la ventaja. Su efecto máximo se alcanza a los 7 días. Por eso es que la duración de la terapia con inhibidor de bomba de protones no pasa de 14 días, de 2-3 semanas máximo. Inhibición de secreción de pepsinógeno en pepsina. Acá hay algunas reacciones adversas que han sido copiadas de los libros, que dice cefaleas, diarreas, náuseas, problemas gastrointestinales, flatulencia, somnolencia. Cuando hay un uso constante es la hipergastrinemia, que lógicamente da fenómeno de rebote. Otro de los aspectos importantes es triplican el riesgo de diarrea por Clostridium difficile. El Clostridium difficile es un anaerobio que está en el estómago como portador, en el intestino, generalmente en el colon, intestino grueso, como portador. Generalmente nosotros tenemos la flora de gram negativos en el colon y en algunos pacientes hay hasta 15-30% de portadores, pero que no hacen daño. Pero cuando se da algún medicamento que desaparece la flora o prolifera los Clostridium producen diarreas secretorias severas y diarrea severa, lo que le llaman la colitis pseudomembranosa. Entonces se ha visto de que los inhibidores de protones, lo que se ve esto, la diarrea por Clostridium difficile o diarrea por antibiótico, que se llama más, se ve con el uso de antibióticos de amplio espectro, también se ve con clindamicina y algunos dicen hasta con ciprofloxacina. Pero además se ve con... Entonces, lo que se hace uno acá para ver cuando hay diarrea por estos fármacos, hay que pedir toxina para Clostridium difficile, porque en el coprocultivo sale positivo, pero puede ser portador. Generalmente se ven en consumos más de 30 días. El uso crónico se ha asociado con el incremento de fracturas. Los bloqueadores bloquean osteoclastos e interfieren en la resorción ósea. Y también se asocian con hipomagnesemia. Hay artralgias, disminución de la vitamina B12 en uso prolongado, precauciones, hepatopatías, embarazo. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Y acá vamos a ver otras láminas. ¿Por qué se menciona esto? Porque el mal uso, así como las estatinas se utilizan por años, alguna gente utiliza el omeprazol, dice, la vez pasada conversaba con un colega, me llamó y me le digo, ¿qué tomas? Omeprazol a años ya tomo, dice. Tenía síntomas, suspéndelo, ya está tal, bueno, lo hemos visto. El omeprazol, los inhibidores de bomba de protones en general, y acá hemos visto más del omeprazol, produce hipomagnesemia, pero se reporta con poca frecuencia cuando el uso es más de 3 meses. Pero más de un año, sí, puede ser sintomática o asintomática. A veces hay convulsiones y arritmias cardíacas. La hipomagnesemia, lógicamente, puede ser corregida con suplementos de magnesio, aunque siempre es necesario descontinuar el uso de omeprazol.
nefritis intersticial, con todos los inhibidores de bomba de protones, pero con omeprazol hemos puesto nefritis intersticial, deficiencia de vitamina B12, disfunción hepática, y acá otros. Estas son algunos, las de menos impacto, digamos, cefalea, rash dérmico, problemas abdominales, diarrea, náusea, flatulencia, regurgitación, constipación, etc. Neocular muy poco, pero claro, se ha visto en animales de experimentación el omeprazol produce incremento de tumores carcinoides. En humanos, no sé si se habrá visto, pero en el uso de omeprazol, por eso está usando menos también. El omeprazol produce incremento de tumores carcinoides. Ya hemos mencionado la diarrea asociada por infección de Clostridium difficile. El uso de inhibidor de bomba puede incrementar el riesgo, especialmente en pacientes hospitalizados. Lupus eritematoso sistémico cutáneo con uso prolongado dentro de 2 años, más o menos, semanas, años. Fracturas, ya hemos dicho, por el incremento de osteoporosis. Interacciones. Inhibición de enzimas del citocromo disminuye el metabolismo, o sea, aumenta, es un inhibidor de la warfarina, del diazepam, de la fenilidantoína. El omeprazol, ya hemos dicho que disminuye la absorción de vitamina B12. Las dosis son acá las dosis 20, 40, 30, esto ya lo vimos anteriormente. Los usos terapéuticos es control rápido de los síntomas de úlcera terapéutica y altos índices de curación. Pero mejor en casos de esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, en el síndrome de Zollinger-Ellison, los inhibidores de PPD y lo mismo en esofagitis por reflujo. Se usa en combinación con antimicrobianos para erradicar el Helicobacter pylori. Siempre se usa. También son útiles en pacientes ulcerosos que requieren uso de AINES. Se está usando los inhibidores de protones. Y en algunas formas de dispepsia no ulcerosa. Ya mencionamos que efectivos en hepatitis por reflujo. Y reducen el riesgo de resangrado, necesidad de cirugía y mortalidad en el sangrado digestivo secundario úlcera péptica. Acá hemos tratado de enfatizar esto, pero yo les he dicho, ustedes pueden usar, lógicamente, individualizando al paciente, porque si el paciente no pueden usar inhibidor de bomba de protones y el paciente tiene una úlcera, si el paciente tuvo complicaciones con inhibidor de bomba de protones, ustedes pueden ver la posibilidad de usar los anti-H2 como alternativa. Los inhibidores de bomba de protones, como resultado de su alta supresión, producen un control rápido de los síntomas y alto porcentaje de curación. Además, son más efectivos en prevenir toxicidad gastrointestinal y curación de úlceras asociadas con AINES, cuando ellos no pueden ser descontinuados, cuando los AINES no pueden ser descontinuados. Se refiere que si yo tengo un paciente que yo necesito antiinflamatorios no esteroideos, darle, pero el paciente tiene antecedentes de úlcera, yo le puedo dar asociado a inhibidor de bomba de protones, y algunos les asocian, además de eso, les asocian a prostaglandinas del tipo E. ¿Por qué? Porque necesitan los AINES. Y además, o sea, supresión ácida en úlcera para prevenir toxicidad con AINES en caso de que sean necesarios.
Y además los inhibidores de bomba de protones son componentes del régimen antibiótico para infección por Helicobacter pylori y son utilizados en el tratamiento de estados hipersecretorios en gastrinoma, por ejemplo. Ahora tenemos los antiácidos. Usualmente contienen una combinación de trisilicato de magnesio y hidróxido de aluminio. Mecanismo: neutralizan la acidez y reducen la liberación de ácido ulceroso. Hay algunas hipótesis que hacen que para la curación de la úlcera, pero no se sabe cuál de ellas son. Se unen a factores de crecimiento y fortalece esa unión a las úlceras experimentales, posiblemente para liberar el factor de crecimiento a mucosa injuriada. Esa es una de las hipótesis. Mueven la angiogénesis en la mucosa injuriada. Se unen a ácidos biliares y también inhiben la actividad péptica. Por otro lado, los metales pesados suprimen pero no erradican el Helicobacter pylori, o sea, los antiácidos no se usan para el Helicobacter pylori. Indicaciones: por la efectividad de los IPP, los antiácidos no son usados en el tratamiento de úlcera péptica. Estos son usados más que todo como sintomáticos. Su rol es limitado a tratar pirosis asociada a enfermedad de reflujo gastroesofágico y dispepsias no ulcerosas. Efectos adversos. Más bien esto sí. Dependen del tiempo y de la cantidad. Pueden causar hipermagnesemia, hipercalcemia, alcalosis. Pues hay un síndrome que se llama síndrome Millary. Hay una retención de aluminio solamente en pacientes con insuficiencia renal y pueden tener problemas. El hidróxido de aluminio bloquea la absorción de fosfato, entonces pueden haber hipofosfatemias, pacientes con dietas bajas en fosfato. Esto es importante, o sea, las reacciones adversas, porque si no, tómate tu antiácido, depende del tiempo, depende de la cantidad, pero pueden haber hipermagnesemias, hipercalcemias, pueden haber hipofosfatemias y pueden haber lógicamente, algunos problemas de insuficiencia renal. El sucralfato es un protector. Previene el daño mucoso inducido químicamente y cura úlcera crónica sin alterar el ácido gástrico. Ya hemos dicho que no altera la secreción. Estimulan la angiogénesis porque tienen aluminio y la formación de tejido de granulación. Probablemente, al igual que los antiácidos, por unión al factor de crecimiento. Bueno, esto ya hemos dicho. Indicaciones. Se ha reportado para suprimir H. pylori e inhibir la secreción ácida en pacientes infectados con úlceras duodenales. Ha sido reportado en algunos casos, pero al parecer no. Sin embargo, el sucralfato no es usado para tratar úlcera péptica como los IPP que curan úlceras más rápidamente. Ya hemos mencionado eso. El sucralfato es limitado al manejo inicial de reflujo de gastroesofágica, sobre todo en gestante. Los efectos adversos son similares a los antiácidos. También puede producir hipofosfatemia, igual que los antiácidos. El misoprostol, que es una prostaglandina de tipo E, que es un endógeno análogo. Su rol en úlcera péptica es limitado para la prevención de úlceras gastroduodenales inducidas por AINES, mencionábamos. Se puede dar el misoprostol o también asociado con los inhibidores de bomba de protones. Pueden dar sus reacciones adversas y lógicamente está contraindicado en gestantes. Algunos la utilizan como abortivo y eso está contraindicado porque tiene reacciones adversas muy severas. Efectos interfieren con la compliance en muchos pacientes, diarrea, calambres son las reacciones adversas. El bismuto es el otro. No inhibe o neutraliza el ácido. Su acción más dramática es supresión del ácido del hidrógeno.
El bismuto, como vamos a ver luego, se utiliza en la terapia del Helicobacter pylori, en la terapia cuádruple, no en la terapia triple, sino en la terapia cuádruple. Porque puede promover la curación de úlcera, incluye lo siguiente: inhibición de la actividad péptica, pero no de la secreción de pepsina. Pueden unirse al cráter ulceroso. Lógico, los macrófagos promueven curación. El substrato de bismuto puede incrementar la producción de prostaglandinas también, secreción de moco y bicarbonato. Por esto se utiliza el bismuto. El rol de las preparaciones de bismuto subcitrato o bismuto subsalicilato son limitadas a formar parte de la terapia cuádruple en el régimen de Helicobacter pylori. Reacciones adversas. Es rara. Dice, el subsalicilato de bismuto es convertido a ácido salicílico y absorbido, pero no tiene el grupo acetil. Por eso es que no inhibe la función plaquetaria. Pero pueden aumentar los niveles tóxicos de salicilato y pueden toxicidad por salicilato en caso del salicilato bismuto, o sea, toxicidad por salicilatos. Y por último, han aparecido unos productos que recién están en el mercado, acá no sé, pero ha salido en la literatura, inhibidores de la secreción ácida competitivos con potasio, en la bomba de potasio. Compiten con el potasio en el lado luminal de la úlcera parietal y causan rápida e irreversible inhibición de la bomba, por supuesto disminución de la secreción gástrica. Y lógicamente una disminución de la secreción gástrica. Al parecer son iguales, son o parecidos, o no se sabe si hay diferencias sustanciales con los inhibidores de bomba de protones. Pero solamente está disponible en Asia. En Asia lo han cubierto ahí y en algunos países. Todavía faltan datos de seguridad y eficacia comparativa con antisecretorios. En embarazo y lactancia, tanto los anti-H2 pueden ser seguros en gestantes. Se concentran en leche materna, pero no son compatibles con lactar. La experiencia con IPP es más limitada, pero algunos estudios sugieren que son probablemente seguros. En secreción láctea no se ha visto. Sin embargo, cuando llega, al parecer, prácticamente son destruidos con el ácido gástrico del bebé que está lactando. La mayor parte de antiácidos son considerados seguros en el embarazo y son compatibles con lactancia. Sin embargo, ácidos que contienen bicarbonato de sodio y silicato deben ser evitados en gestantes. El sucralfato también es seguro en gestación. Tratamiento por Helicobacter pylori. Acá hay algunos factores para tener en cuenta. De nuevo les menciono, estoy orientándolo sobre todo lo estoy orientando más a problema terapéutico. Los pacientes con evidencia activa de infección por pylori deben ser tratados. O sea, la elección inicial del tratamiento debe ser guiada por dos factores: resistencia a macrólidos o alergia a penicilina. O sea, el paciente, usted le pregunto, no le voy a preguntar, usted tiene resistencia a macrólidos, pero le pregunto, ¿usted ha recibido macrólidos anteriormente? ¿Como para qué? Tal. Lo otro es, si es que usted ve en el medio, revise, en este caso entra al Instituto Nacional de Salud y ahí tienen los grados de resistencia. Ve la eritromicina, la claritromicina tiene una resistencia mayor al 15%. Entonces, si no tiene esto, si no ha recibido macrólidos y la resistencia es menor al 15% o la resistencia es menor al 15%, usted puede incluir un tratamiento para el Helicobacter pylori inicial sin riesgo. Se sugiere un IPP, cualquiera de ellos,
amoxicilina 1 gramo 2 veces al día y claritromicina 500 cada 12 por 14 días. Ese es todo el tratamiento. Cuando el paciente está alérgico a la penicilina, se le da metronidazol, pero solo en alérgicos, no en todo, porque la resistencia a metronidazol es común. Y se sugiere terapia cuádruple con bismuto cuando el tratamiento inicial en pacientes con riesgo para resistencia a macrólidos. Ya sabemos cómo, o sea, terapia cuádruple consiste un IPP, bismuto, subsalilato y 2 antibióticos, metronidazol y tetraciclina se da en estos casos, 4 veces al día por 14 días. Entonces, esos son los esquemas y acá vamos a ver algunos. Terapia triple, un IPP estándar o doble dosis, claritromicina, amoxi o metronidazol, 2 veces al día, 2 veces al día, el metro 3 veces al día, 14 días, aprobado por la FDA. Este es un tratamiento aprobado. Cuádruple, no ha sido aprobado por la FDA, pero bismuto, 120 o 420 miligramos en Norteamérica. Combinación con subsalicilato de bismuto y lógicamente los antibióticos que ya mencionamos. La claritromicina, amoxicilina y metronidazol, hemos mencionado también los otros, y acá tienen prácticamente en todos lo que hemos visto en las 2 láminas anteriores, triple, cuádruple. Lógicamente los que están basados con, además del tratamiento, se da con claritromicina. Y acá la última lámina, en un resumen que siempre vemos, inhibidores de la bomba de protones, hemos dicho, reducción a largo plazo de la secreción de ácido, úlcera péptica, reflujo gastroesofágico y gastritis erosiva. Y acá mencionan ellos algo importante, lo que ya hemos mencionado nosotros. Los antagonistas de H2, cimetidina, reducción eficaz de la secreción nocturna, pero menos eficaz con las secreciones estimuladas. Muy seguro, se comercializan como producto de venta sin receta. La cimetidina, pero no otros antagonistas, es un antagonista débil y un potente inhibidor de enzima CYP. Sucralfato, se polimeriza en lugar de la lesión y protege contra la lesión adicional. Debe administrarse 4 veces al día. Antiácidos, medicamentos de venta sin receta para alivio del síntoma de pirosis. No es útil como los IPP y son antagonistas de la receptor H2 y la úlcera péptica. O sea, una cosa son los antisecretorios y otra cosa son los antiácidos. Y con esto estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Ustedes lo van a revisar. Nosotros hemos tratado de hacer énfasis en algo, pero ustedes lo van a revisar con más detenimiento. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Escuchan? ¿Escuchan? No sé. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Ah, ya. Bueno, gracias. Ya. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Gracias a ustedes, gracias por todo. No se olviden del examen, ya tienen que ir preparándose para el próximo martes.